Bueno, nuestra invitada de hoy es Claudia Álvarez Troncoso. Ella es abogada, especializada en lavado de activos, participante en diferentes procesos relevantes del país. Hoy la traemos por un tema muy peculiar, que es la modificación de toda la estructura que tiene que ver con el DNI o Departamento Nacional de Investigaciones o Dirección de Investigaciones. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, bienvenida en este lunes santo, comenzando la Semana Santa. Comenzando la Semana Santa, pero se trabaja igual. Se trabaja igual. ¿Hasta qué día estás activa? Yo estoy activa siempre. Siempre. Sí, pero hasta el jueves, ¿verdad? Bueno, hasta el jueves en la tarde, ¿verdad? Para tomar, aunque sea unos días de descanso, para tomar fuerzas. Los tribunales también recesan. Es probablemente el único día, el Viernes Santo, donde vamos a encontrar que hasta la impresión de los periódicos, en la época en que solo era impreso, paraban sus máquinas. Sí. Es justo, ¿verdad? Sí, es un día tener Es un día para la verdad, gente. es justo y necesario, dijo un señor. Vamos a hablar, Claudia, de este proyecto de ley. Me gustaría que nos dijera en qué etapa está ese proyecto, de qué se trata, lo has leído. Es un proyecto poco comentado, visibilizado, y es relevante porque todo lo que tiene que ver con la seguridad estatal, con los procedimientos, con el acceso, con la data, con la información, con el manejo de ese tipo de información es relevante en un país. Tú que has leído, que has analizado este proyecto que modificaría la estructura, digamos, de los órganos vinculados a la seguridad pública, como el DNI, por ejemplo, que es el que figura como principal, ¿podrías explicarnos de qué va la cosa? Claramente. Escúchame, Edith, escúchame, Claudia, vamos a brindarte un cafecito para que lo... Así. Y si no sigue mucho, conversando, no te preocupes. Y si no es mucho pedir, yo te voy a Gracias. pedir, valga la redundancia, antes de entrar en ese detalle de la modificación a este proyecto, que es un poco pedagógico para la gente, la diferencia entre este Departamento Nacional de Investigación, el DNI, y el siniestro SIM de Trujillo, porque creo que tiene histórico, como... pero ¿y por qué no para que no le confundamos a la gente ahora? No, para que la gente distinga, porque lo más antiguo, ¿Y tú crees que la gente se quedó en el SIM? No, pero Ya. me imagino que hay alguna diferencia, porque ahí debe tener el origen el DNI. Fíjate, cada país tiene la potestad de velar y regular lo que es llamado cualquier tipo de riesgo que pueda atentar contra la seguridad nacional. En ese sentido, inclusive la Constitución, en el artículo 261, habla de que debe de estar normado, reglamentado todo lo que tenga que ver con la seguridad. Inclusive es un acápite que está dentro de lo que tiene que ver con la defensa. Cuando habla de seguridad, la defensa, inclusive establece lo que es el Consejo de la Seguridad y la Defensa. Y entonces en el artículo 261 habla de regular y normar todos los aspectos que tengan que ver con, o crear inclusive cualquier organismo o entidad que vele por cualquier elemento de defensa. Y uno de estos elementos obviamente tiene que ver con la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces, para que estemos claros, eso es algo que cada país y cada nación tiene la potestad de normar y tener. Es propio de los estados. Exactamente, para velar por cualquier riesgo que pueda atentar en ese sentido. Lo que hay que tener muy, muy claro es que cuando hablamos de inteligencia y contrainteligencia, tenemos que tener un poco de cuidado, yo creo un poco no, bastante cuidado, con que eso no transgreda derechos constitucionales de los ciudadanos. Es decir, cuando nosotros vemos este proyecto de ley que regula el DNI, que ahora pasaría a llamarse a Dirección Nacional de Inteligencia, actualmente es Departamento Nacional de Inteligencia, establece, lo primero es que ya pues lo sacarían de las Fuerzas Armadas, no reportaría a las Fuerzas Armadas, sino reportaría directamente al presidente de la República. Algo que literalmente viene ya a normar. En la norma. Exacto, algo que en la práctica en realidad se hace, pero que contiene este proyecto de ley elementos que llaman la atención y que queremos pues que nuestros legisladores, si no lo han tomado en cuenta, por ejemplo, el jueves pasado ya fue la segunda lectura en el Senado y pasa ahora a la Cámara de Diputados, pues si no lo habían tomado en consideración, que lo tomen en consideración
elementos que tienen que ver con estos derechos de los ciudadanos. A ver, ¿cuáles son? Estos derechos serían lo siguiente. Tiene que tomar en consideración que para poder tener investigaciones o solicitarles informaciones a las personas naturales, o sea, a las personas físicas, a las empresas y a cualquier otros, tienen que tener una orden judicial, porque no se puede pedir información, al menos que estemos hablando ya en un marco de otro tipo de información preventiva que entraría ya en lo que es la Ley de Prevención del Lavado de Activos, que lo que está llamado es a un sector regulado pedirle estadísticas e informaciones que se quedan ahí para hacer revisión y análisis. Pero cuando hablamos de inteligencia y contrainteligencia, como dije anteriormente, que reportaría directamente ya por ley al presidente de la República, queremos que esos elementos sean tratados de una manera bastante directa y puntual. Hay cosas que todavía no quedan definidas dentro del proyecto, que es importante que ciertos términos y situaciones queden definidas como tal. O sea, porque te habla de que ellos tienen la potestad de buscar informaciones, de hacer que las personas entreguen y las empresas entreguen estas informaciones. De lo contrario, hay sanciones penales, inclusive estamos hablando de eso. Pero estamos hablando que eso sin orden judicial. Está, ¿Lo deja discrecionalidad? Lo deja discrecionalidad, exactamente, está establecido así en el proyecto de ley. Entonces, eso es lo que queremos que se llame la atención y que nuestros legisladores tomen eso en consideración. Porque, bien como decía Edith al inicio, este es un proyecto que muy poco se ha hablado. Han habido cosas que han podido salir en prensa, que se ha dicho, se está modificando la ley, pero no ha salido el contenido de la misma. Entonces, cuando vemos el contenido de la misma, veo que hay muchas personas que están sorprendidas con ese contenido, con que le van a poder con que el DNI va a tener potestad de poderle solicitar informaciones de manera directa y que cuando no cumplan, pues va a haber una sanción penal en ese sentido. E igualmente es importante, si ellos van a manejar o están manejando inclusive actualmente informaciones sensibles, data personales e informaciones adicionales de personas, de los ciudadanos, ¿cuál es el trato de esas informaciones, de esa data? Que tiene. Claro, porque algo que nos hace falta en la República Dominicana es una ley de trato de esas informaciones y esos datos personales. Hay una ley del año 2005, no recuerdo puntualmente ahorita mismo, que habla un poquito sobre eso, pero se queda solamente con el uso para la banca, con el uso que tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones, pero no profundiza. Nosotros estamos bastante rezagados como país en esa temática, cuando debemos de ya estar con una ley nueva, que inclusive hay un proyecto de ley que ha estado en comisión, que se creó a través de la presidencia desde la administración pasada, y en esta administración se ha seguido y se ha quedado ahí en consejo y no acaba ya de introducirse. Y entonces nosotros tenemos que estar ya a nivel de un estándar, por ejemplo, como el GDPR, que es europeo, y ese es el estándar internacional, el tratamiento que dan no solamente las empresas privadas y los buró, por ejemplo, informáticos y de información, perdón, sino el mismo gobierno, que maneja un sinnúmero de informaciones y datos personales de cada uno de los ciudadanos. ¿Tendrá esto que ver, Claudia, con el auge del ciberdelito, con el auge del lavado de activos proveniente del crimen como el narcotráfico? ¿En qué se basa esto? ¿Por qué esta extensión de la capacidad, de la facultad que tendría el DNI? Bueno, como dije al inicio, o sea, cada país tiene la facultad y tiene la obligación de velar por cualquier riesgo que pueda impactarle. Y obviamente dentro de los riesgos que podrían definirse, que afectarían la seguridad nacional, están elementos que tienen que ver con el terrorismo, están elementos que tienen que ver con el crimen transnacional, entre otros elementos igualmente. Por eso es que el DNI no es solo, inclusive en el proyecto de ley habla de un Sistema Nacional de Inteligencia, SNI, que estaría integrado por diversos otros cuerpos, considerados también que son de seguridad nacional y de inteligencia.
Entonces no estaría solamente el DNI en eso, sino que también estaría apoyado por ese elemento. Pero una cosa que nosotros vemos ahí, y creo que es una recomendación que debe de acogerse, es que no solamente nos quedemos en un sistema nacional de inteligencia, donde se nombren o se listen otras instituciones o entidades que tienen que ver con la seguridad nacional, sino que eso se ha establecido con un consejo. Por ejemplo, en Perú existe un Consejo de Inteligencia Nacional, lo que ellos denominan el COIN, y ese consejo, de manera colegiada, ¿verdad?, integral, se sienta, analiza, intercambia inteligencia, o sea, informaciones y data que tienen que ver con inteligencia, y discuten elementos y se toman decisiones si el consejo lo da. ¿Por qué llamo esto a colación? Porque en el proyecto de ley, como está hasta ahora, te deja todo en potestad de la dirección ejecutiva del DNI, o sea, del director ejecutivo o directora ejecutiva del DNI, o sea, tendría demasiados poderes. Igualmente, estamos ahí llamando la atención en el hecho de que lo tiene que ver con controlar los aspectos financieros, no se queden solamente bajo la dirección ejecutiva del DNI, sino que también tenga incidencia y tenga que ver la Contraloría General de la República, porque ese es su rol en todo eso. Entendemos que hay elementos que son muy sensibles porque estamos tratando de inteligencia y contrainteligencia. Bueno, para eso están procedimientos adecuados a ese sentido, pero no podemos dejar que esa sola entidad tome todas las decisiones, sino que también otras entidades fiscalizadoras que tenemos en el país participen y hagan su rol también. Ahí veía en el proyecto de ley que estábamos compartiendo algunas páginas, cómo va a ser la interacción con otras, porque esa que sería la dirección de inteligencia ya, no sería un departamento, sino que engloba toda la inteligencia, el vínculo que tiene con órganos como el J2, el M2 y todas esas estructuras militares dedicadas también a labores de investigación que son muy parecidas. Claramente, es obligatorio porque... parece que queda bajo la sombrilla, ¿no? No, no queda bajo la sombrilla de ellos, sino que ellos se integran al Sistema Nacional de Inteligencia, que lo dirige o lo va a dirigir, según el proyecto, el director ejecutivo del DNI, ¿verdad? Que lo va a dirigir. Es un sistema global. Es un sistema nacional, exactamente, que dirigiría entonces la DNI. Se integran estas áreas o agencias militares que forman parte. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con seguridad nacional tiene que ver con fuerzas nacionales, las Fuerzas Armadas, perdón, Policía Nacional y otras agencias que también manejan inteligencia. Y así en ese sentido vemos cómo se eleva a la unidad de análisis financiero, que es la que tiene que ver con todo lo que es el sistema de prevención de lavado de activos, que recibe los reportes y los informes a nivel nacional de los sujetos obligados que están llamados a supervisar en temas de lavado de activos y reciben entonces estas informaciones. Entonces se eleva como agencia de inteligencia a la unidad de análisis financiero, lo cual le celebramos y entendemos que es un reconocimiento a la labor de la unidad de análisis financiero que durante años viene realizando y que ya lo lleva ya a un paso adicional a la madurez que tiene que tener esta unidad de inteligencia de análisis financiero, la UAF. Lo que no estamos de acuerdo es en que el DNI forme a su vez parte del Comité Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el CONCLAFIT. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo tener agencias de inteligencias que estén dándote servicio, que estén en un consejo y que compartan inteligencia y estadística, que es lo correcto, como lo tiene Colombia, como lo tiene Perú, como lo tiene Panamá, como lo tiene Argentina, Estados Unidos, ¿verdad? Eso está bien. Lo que no vemos correcto es que el DNI, como agencia de inteligencia que lleva todo y que se reporta directamente o reportaría según el proyecto al presidente de la República, forme parte del CONCLAFIT. O sea, no es lo mismo ni es igual. Si forma parte, ¿a qué tiene acceso? ¿Qué implicaciones tiene los que son miembros en ese órgano? Bueno, el CONCLAFIT es un comité que trata elementos administrativos, pero la unidad de análisis financiera es su brazo ejecutor, o sea, es su secretaría técnica y es la entidad que maneja una serie de informaciones y que tiene inclusive una obligación de confidencialidad con los temas que maneja. Muy delicado. Entonces es un tema delicado donde no es solamente ser, sino aparentarlo.
Y lo que yo propongo y llama un poco la atención en el sentido es que los organismos internacionales que tratan el tema de prevención del lavado de activos, como el Gafi, como el grupo Egmont, del cual ambos somos parte como nación, no lo estarían necesariamente viendo con ojos muy positivos, y hay que estar un poco ahí cuidadoso en esos elementos, porque como dije al inicio, una cosa es inteligencia y contrainteligencia y otra cosa es sistema de prevención de lavado de activos. Que se eleve como agencia de inteligencia y que se comparta inteligencia en el sentido de informes de análisis, tipologías, estadísticas, eso está bien, pero que el DNI forme parte de este comité al que reporta la UAF, que en cierto sentido sería como un jefe directo, vamos a decirle así, ¿verdad?, de la UAF, eso no es lo correcto, inclusive no es como están en otros países, como mencioné anteriormente, recordemos, Argentina, Perú, Colombia, Panamá, Estados Unidos, por nombrar algunos. Recientemente se produjo un escándalo a nivel global, se podría decir, con un sistema de espionaje, el llamado Pegasus, que incluso República Dominicana se dice que aquí hubo, no sé si el DNI o quién o alguien particular adquirió esos equipos. ¿Qué nos podría decir sobre esto y los peligros que representa para la privacidad de la gente y el uso, digamos que malicioso o político que se puede dar a esas informaciones, que yo creo que es lo que usted está queriéndonos advertir a todos? Sí, bueno, el caso Pegasus es un ejemplo importante de situaciones que pueden transgreder derechos de los ciudadanos y de periodistas, en este caso, que están llamados, ¿verdad?, a llamar la atención y de dar la voz de alerta cuando situaciones están ocurriendo y hacer que estas denuncias o noticias salgan y sean de conocimiento, son importantes. Y tener estas herramientas, como el caso de Pegasus, que transgreden la privacidad de las personas y que le dan seguimiento y que pueden ser mal utilizadas, en el caso de la investigación que se hizo, porque ha comprobado que fue mal utilizada con un objetivo dañino y que puso en riesgo la vida de aquellos que fueron sometidos a este espionaje, sobre todo a periodistas, es ahí donde llama mucho la atención. Por eso es importante que en este proyecto de ley se lea, se tome en consideración, se escuchen a las partes, es importante ese aspecto, que tengan participación activa, que se escuchen cuáles son sus recomendaciones, sus opiniones en este sentido, y no solamente que se le dé la oportunidad que sean escuchados, sino que se tomen en consideración, porque para mí me parece que no podemos haber llegado a una segunda lectura de este proyecto y que elementos como lo que estoy mencionando, que transgreden derechos a los ciudadanos, no hayan sido tomados en cuenta por nuestros legisladores. O sea, eso es importantísimo. Eso es peligroso. Yo quiero ver qué proyecto, o sea, qué versión habrá sido aprobada este jueves pasado, a ver si han habido algunos cambios, porque lo primero que a mí me llegó fue algo que fueron de 8 páginas. Luego lo que se aprobó 22 en enero, exacto, lo que se aprobó por el Senado en primera lectura en enero de este año ya tiene un poco más de cuerpo, pero le faltan muchos elementos, indudablemente que sí, que le faltan. Que refería Germán el caso de Pegasus, que se ha demostrado en México, por ejemplo, que se espió a periodistas, activistas sociales. En El Salvador ahora salió. En República Dominicana no se ha hecho una investigación sobre Pegasus, pero sabemos que está en el país. Nosotros hemos preguntado, incluso entrevistamos a la directora de Amnistía Internacional a nivel internacional. ¿Será posible saber aquí? Yo espero que sí, esa debe de ser posible, porque es una información que si está siendo mal utilizada, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está ocurriendo con nuestras informaciones, con nuestra data personal. Yo tengo entendido que está en alguna entidad estatal en este momento. Pegasus siempre se ha manejado con mucha discrecionalidad y es importante decirle a la gente la manera en que se supo, es por cierta auditoría